Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos. Aquí estamos para terminar esta semana con todos ustedes. Hoy es 16 de mayo del 2025, viernes. Y nada, vamos a anunciar el vídeo que grabaremos Dios mediante para el lunes, como siempre, para que lo tengan claro. Bueno, pues vamos a comenzar con el tomo cuarto, el libro 4 del estudio de Deuteronomio, segunda ley, del doctor Stephen Jones, el tomo 4 o el discurso 4. Es este, Deuteronomio, segunda ley, discurso 4, forma de vida para los hijos de Dios. Ese es el subtítulo del discurso. Y bueno, pues veremos esto, los capítulos que ese será la introducción, también los veremos. Y veremos solo el capítulo 1 porque es un poquito más largo. Y con la presentación, la introducción y todo eso, pues si no se nos quedaría quizás un poco largo. Así que veremos solo este capítulo. Bien, no se olviden, iniciamos el tomo 4 del estudio de Deuteronomio, discurso 4 del doctor Stephen Jones. Y hoy pues vamos a ver un artículo precioso de Octavius Winslow, y también hay una parte mía, Trilogía de la Paz, pues abundando un poquito en el tema que el hermano Winslow pues toca. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, ahí tienen la imagen, Cristo es nuestra paz, de Efesios 2:14. Y comenzamos. Esto fue escrito o fue publicado el 10 de enero del 2020 y es un artículo que nos llegó por gentileza del hermano ahí de Venezuela. Oren por él, porque ya saben que los venezolanos, los pobres, lo tienen muy difícil allá en ese país. Esdras Josué Zambrano Tapias, que pues es muy amigo nuestro y con el que que estamos en contacto permanentemente y que sigue con avidez pues lo que vamos publicando, ¿no? Esto se titula, es Efesios 2:14, como les dije, Él es nuestra paz. Y bueno, como les anuncié el otro día, este es un escrito que a mí especialmente me gustó mucho porque corrobora lo que el Señor me había enseñado a mí en la Escuela del Espíritu sobre el tema de la paz. La paz, hay diferentes clases de paz, hay una graduación en la paz y también hay una graduación en el fruto del Espíritu y cómo se alcanza o cómo se consigue, ¿no? Y bueno, la primera vez que yo nunca he oído hablar a nadie más de eso, aparte de lo que el Señor me mostró a mí, a Octavius Winslow, seguramente que alguno también lo tendrá por ahí, ¿no? No quiero decir que no, pero por lo menos en mi caso, yo solo lo he escuchado o he sido confirmado por este hermano. Bueno, hay una hermosa gradación en el desarrollo de la gracia del Espíritu en el alma del creyente. Primero la paz y luego el gozo. Así es, si ustedes han leído mi libro Finisterre al borde del Jordán, que se habla de esto, de las dos matas que impiden el acceso a un campo. Esas dos matas son la incredulidad y la murmuración o la queja. Y cuando aplicábamos a la incredulidad el antídoto de la quietud, el producto resultante era la paz. Entonces teníamos paz. Cuando apostábamos a la carta del milagro, nos quedábamos quietos y confiábamos en Dios, automáticamente, al no tener
las expectativas puestas en nosotros, ni en las circunstancias, sino en lo que quiera hacer el Señor y aceptarlo, automáticamente se produce la paz. No la paz con Dios, sino la paz de Dios en el corazón. ¿De acuerdo? Y una vez que se obtenía la paz, después venía, entonces ya sobre ese fundamento de la paz, sobre esa base de la paz, pues podíamos aplicar ahora sí a la queja, a la alabanza, eh, con pues el antídoto, perdón, sí, el antídoto de la alabanza o la gratitud, y se producía el gozo. O sea, primero viene la paz y sobre la base de la paz luego viene el gozo. Porque es que cuando uno no tiene paz, por mucho que alabe al Señor, pues no es que sea un hipócrita, a lo mejor lo hace pues en espíritu y formado, pero no es una gratitud y una alabanza genuina que fluya, con una base, sino que es pura teoría, ¿no? Y entonces, pues muchas veces, por mucho que lavamos cuando no tenemos la paz, cuando no hemos cruzado el Jordán, cuando no nos hemos rendido, porque eso significa la quietud, ¿m? Aplicar el antídoto de la quietud, ¿eh? Pues no tenemos paz, no tenemos fundamento para estar gozosos. Bien, es una provisión caritativa y bondadosa de nuestro Dios. Tristemente, no hay sino pocos cristianos regocijados. Así es, usted verá que la mayoría no es. Y los que ponen así mucho en las iglesias cara de como de éxtasis cuando están levantando las manos y cantando coros y demás, pues están fingiendo. La inmensa mayoría están simulando que están viendo al Señor y que están como en un éxtasis, pero es puro fingimiento. No creo que haya algún caso que, no digo que no haya algún caso que no, pero podemos decir que en la gran mayoría de los casos, y más en Pentecostés, después de que estamos en la etapa final donde la gente está más quemada que la moto de un hippie, como dicen algunos, ¿no? Bueno, es una provisión caritativa y bondadosa de nuestro Dios. Tristemente no hay sino pocos cristianos regocijados y a pesar de todo en la carencia de gozo, el tema de nuestra siguiente meditación, qué gran consuelo que podamos llegar a un estado de paz. Aunque no tengamos gozo, por lo menos tenemos la paz. Eso es lo primero que viene. Y después de la paz, pues uno se dice, bueno, ¿y dónde está el gozo? ¿Y dónde está el gozo? Yo le preguntaba eso al Señor y al final hice un pacto con él, ¿eh? Y le tuve que entregar ciertas cosas, tuve que confesar ciertas cosas, tuve que restituir ciertas cosas, y entonces pude acudir al tribunal del cielo, al tribunal del Señor, y por un lado estaba yo y por otro lado estaba el enemigo de las almas, y entonces yo pedí que me soltara, que ya no tenía derecho. Sí, él reclamó cosas que podía reclamar, que fue pues mi familia, y pues bueno, como yo se la había entregado en su día, de mala manera, había forzado ciertas cosas, pues ese fue el precio que me tocó pagar. El Señor no se pudo negar a eso en ese instante, y Él quiso que ocurriera así. Y entonces después pues vino el gozo, y el gozo vino precisamente en el momento más oscuro de la noche, en el busiles del dolor, al borde de la esquizofrenia, ¿no? Es cuando vino el gozo, en el momento más doloroso. Qué gran consuelo que podamos llegar pues a un estado de paz, siendo este un fruto del espíritu, ¿eh? O parte, un fruto, sería, yo diría más bien, aunque el hermano Will lo dice así, un fruto del espíritu, el fruto del espíritu es uno solo. O sea, parte del fruto del espíritu que crece en lo más abajo del árbol. La parte baja del árbol tenemos la paz y después viene el gozo. Y después viene el amor, que en realidad lo engloba todo. Que produce toda clase de frutos, ese árbol, como dice Apocalipsis 22:2. Y así pues, más accesible que la más elevada gracia del gozo, un fruto situado en las ramas más elevadas y que crece en una región soleada. El reino de Dios no es sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primero tenemos que ser declarados justos, por experiencia, cuando nos rendimos y para nosotros mismos y salimos del lado de la resurrección, cuando Cristo es formado en nosotros, cuando nacemos de nuevo, porque ahí es donde viene el nacimiento, ¿eh? Somos declarados justos, ¿no? Y entonces viene la paz y después viene el gozo.
en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Por tal motivo, frecuentemente escuchamos la experiencia agonizante de la expresión de los santos de Dios: no estoy gozoso, pero estoy en paz. No tengo gran éxtasis o transportación de sentimientos, pero mi alma descansa de manera grata y con fe en Jesús. Soy guardado en perfecta paz. Bueno, este no es ningún pequeño logro, eso va como entre corchetes. No es ningún pequeño logro cristiano y bendición divina. Y si nuestra paz es parte del fruto genuino del Espíritu que brota de la fe sencilla en Jesús, el efecto de su sangre, que comunica la paz sobre la conciencia, vale incontables mundos y sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:17. Bueno, en este caso, esta paz que viene ahí, pues yo no creo que sea la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Yo creo que esa es una paz que viene después. Pero bueno, hay una paz superior a la paz con Dios que obtenemos cuando creemos en la justificación. Ahí tenemos paz con Dios, nos perdonan nuestros pecados y demás. Pero después tenemos que tener esa paz en nosotros, aquí en el espíritu, en el pecho, ¿verdad? Esa paz de que realmente uno descansa y ya pues la batalla se ha ganado y uno se ha rendido al Señor. ¿eh? Precisamente perdiendo la batalla, ¿no? Aunque parezca una contradicción, pero entonces es cuando viene esa paz, que es una paz superior. Yo les digo ver un comentario más abajo, el comentario mío, porque es que, pues bueno, Quinlos, pues por lo menos yo creo que no había llegado a esas matizaciones. Unas pocas reflexiones pueden ayudarnos en el pleno entendimiento de este bendito estado. En primer lugar, debemos tener siempre presente la gran verdad esencial de que Cristo no solamente puede hacer la paz, darnos paz y transferir su paz como un precioso legado, sino que Jesús mismo es nuestra paz. Así es, Cristo formado a nosotros, Él es nuestra paz. Ahí tenemos la paz de Dios. Ya saben que hay una paz que se nos viene gratuita. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y llegad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y tendréis la paz de Dios en ese momento. Dice, ¿cómo es? ¿Cómo es el texto? Déjenme que lo mire y que lo busque porque me estoy liando. Vamos a ver. Bueno, creo que es así. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Esa es la paz de la justificación. Viene sin más, tenemos paz con Dios, se nos han perdonado las pecados. Y luego dice, hay una paz que viene por llevar el yugo, y llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. O sea, hay un descanso que se nos da y hay otro que hay que hallarlo. Viene por la obediencia, por la sumisión al Espíritu Santo, que al final nos lleva a la rendición total, al final de Pentecostés, y entonces ahí obtenemos esa paz, que es una paz superior. Esa paz no viene, digamos, por la cara bonita, sino que es una paz que viene por la obediencia al final de la etapa de Pentecostés, cuando nos rendimos, cruzamos el Jordán y nos quedamos quietos, ¿verdad? Y dejamos que el Señor haga las cosas. Ahí está, Cristo formado en nosotros, Cristo nuestra paz. Efectivamente, pero Cristo formado en nosotros. Ahí está la nota que yo puse en azul, efectivamente, pero Cristo formado en nosotros. Este pensamiento, en la justificación, solamente estamos inseminados de Cristo, ¿no? Es decir, estamos engendrados, pero todavía no hemos nacido de nuevo. Tenemos que ser gestados en Pentecostés y después en tabernáculos nacer de nuevo. Este pensamiento nos eleva, por encima de un mero dogma a una persona, por encima de la verdad de Cristo, a Cristo mismo. Dios dice del pecador, bueno, recuerden que en una cosa es tener a Cristo y otra cosa es cuando el grano de trigo muere. Jesús también era sin pecado y tenía pues su paz y demás, pero él después tuvo que morir también. Es decir, nosotros, aunque tenemos la vida, esa vida tiene que morir y recibir la vida de resurrección, que es una vida superior todavía.
Dios dice del pecador que discrepa con él, que él acuda a mi fortaleza para que haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. Isaías 27:5. Ahora Cristo es poder de Dios, dice Primera de Corintios 1:24, o la fortaleza de Dios, apoderándose de quienes en fe estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es distinto de la paz de Dios, como les dije antes, de Romanos 5:1. Aquí es paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es distinto de la paz de Dios, que es una paz superior. Paz para con Dios es cuando se nos perdonan los pecados en la justificación, y la paz de Dios es la paz que viene cuando nos rendimos a Cristo. Por este motivo, la expresión tan general, Él hizo su paz con Dios, que decimos, como se aplica a muchos que salen de este mundo sin ninguna prueba bíblica de conversión, que se muere y dice, Él hizo la paz con Dios, hizo su paz con Dios, sin saber si sin ninguna prueba bíblica de conversión, involucra una ilusión espantosa y error fatal. El pecador no puede por sí mismo hacer su paz con Dios. Cristo ha hecho ya la paz, o más bien Cristo es Él mismo nuestra paz. Y hasta que creamos en Cristo y hayamos recibido a Cristo, nuestra paz de la que hacemos alarde es falsa. Es paz no de vida, sino de muerte. La paz de Satanás, fácilmente concebida, pero no la paz del Señor, no la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí vuelvo a poner una nota, creo que aquí Winslow debía referirse más bien a la paz de Dios, no a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos la paz con Dios, después la paz de Dios y después la paz que sobrepasa todo entendimiento, que ya les contaré cuál es esa, por mi experiencia. Sí, Jesús es nuestra paz. Él se paró en la brecha y llevó el pecado, soportó la cruz y sufrió la condenación. Sobre él cayó el golpe que doblegó su santa alma en angustia en la tierra y que también aseguró nuestra reconciliación con Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Jesús, el príncipe de paz, lo llama Isaías 9:6. Y entonces la obra expiatoria de Cristo, en sus secciones distintivas, la sangre que perdona y la justicia que justifica, es el canal a través del cual la paz fluye hacia el interior de nuestras almas. Y aquí tenemos las dos primeras fases. La sangre que perdona los pecados nos da cierta paz, la paz con Dios. Dios ya no nos tiene en cuenta los pecados, porque sabe que Él va a hacer una obra con nosotros y al final vamos a superar todo eso. Pero todavía esa paz no es la definitiva. Y después, la justicia que justifica. Somos justos, pero creciendo en santidad. Y por lo tanto tenemos que llegar a ser justos por experiencia, justos de forma subjetiva. Eso viene con la rendición cuando somos declarados justos. Es como cuando a Abraham le dijo, Señor, bueno, ahora anda de mí y sé perfecto, pero eso no vino al principio cuando él creyó, sino vino también cuando él se rindió más adelante, que ya casi cuando tenía 100 años. Este es el canal a través del cual fluye hacia el interior de nuestras almas. La primera se designa como la sangre que comunica la paz y la otra representada como situándonos en un estado de justificación gratuita y plena y también llevándonos a la experiencia de paz con Dios, distinta, como digo, de la paz de Dios, la justificación, que vendría más adelante. Ahí el hermano Winslow creo que tenía esto, pues con los conceptos no los tenía ahí en ese sentido muy claros. Admira, pues, oh alma mía, el medio por el cual tu verdadera paz corre, la sangre de Cristo aplicada a la conciencia y la justicia de Cristo colocada en ti por el Espíritu. Pero en Pentecostés hay precisamente, tenemos que luchar y luchamos con la carga del pecado y luchamos con la culpa en la conciencia, que pues nos sentimos mal porque todavía está ese peso. Recuerden lo que vimos el otro día de Peregrino cuando llega a la cruz y tiene la revelación de la cruz. El peregrino John Bunyan salió de la ciudad de destrucción, pero iba así con ese fardo cargado a la espalda y siempre lastimero y siempre tal. Pero llega un momento en que él tiene
la revelación de la cruz, y entonces se le cae el fardo. A nosotros se nos cae ese fardo cuando nos rendimos y somos sepultados con Cristo por experiencia y lo levantamos del lado de la resurrección, y entonces a partir de ahí, pues en la película al peregrino se le ve que camina con soltura y con alegría y derecho, no de forma lastimosa. Bien, bueno, admira pues, oh alma mía, el medio por el cual tu verdadera paz corre, la sangre de Cristo aplicada a la conciencia y la justicia de Cristo colocada en ti por el Espíritu. El Señor puede darte paz en la aflicción. Esa es la paz de Dios. Paz en medio de la aflicción. Cuando usted tiene la paz en medio de la aflicción, pues puede sobrellevar, porque en la vida de resurrección no es que no haya pruebas, pero Jesucristo está formado en nosotros y Él es el que lleva la carga. Nosotros ahí básicamente lo único que hacemos es seguirle, pero estamos uncidos con Él, pero Él es el buey grande y nosotros el chico, y Él es el que tira del arado, ¿no? Y entonces, pues descansamos en su poder, en su fuerza, en su gracia. El Señor puede darte paz en la aflicción, ¿de acuerdo? Cuando la tormenta no es la aflicción de Pentecostés, donde realmente no tenemos la verdadera paz, sino que cuando estamos sometidos al bautismo de fuego, lo que tenemos es la cabeza como un bombo y que como una estufa que nos echa en fuego, que se ven las ondas cuando sube el calor, ¿no? Y el aire se mueve. Pues así nos sentimos nosotros, más o menos. Bien, cuando la tormenta se enfurezca y las aguas estén oscuras y agitadas, debajo de la superficie vuestra paz que proviene de Dios a través de Cristo puede correr como un río. Aquí puede Dios, la paz que sobrepuja todo entendimiento. Bueno, vosotros estáis firmemente anclados en la fe sobre Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Mm? Porque en ti ha confiado. Isaías 23:6, uno de los textos más bonitos de la Biblia para mí. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Ponte en guardia contra aquello que comprometería tu paz. Oh alma mía, no juegues con la tentación, ni trates con ligereza la conciencia, ni camines alejado de Jesús. Lávate diariamente en la fuente y tu paz será como un pozo que emana siempre. Job 34:29 dice, si él diere reposo, ¿quién inquietará? Segunda Tesalonicenses 3:16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Bueno, los comentarios parentéticos en todo este texto de Octavius Williams, en letra negrita azul, en letra negrita azul o letra más bien no negrita, pues si es azul sería en letra gruesa azul, en letra gruesa azul, más pequeñas son de José, son míos, ¿no? Bueno, como les dije, esto está hecho por gentileza de Esdras Josué Zambrano Tapias. Eso como se lo puse al principio y se me olvidó borrarlo de aquí. Bueno, ahora va ese comentario que le podíamos titular Trilogía de la Paz, que es de mi cosecha y basado en mi experiencia. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que no podemos entender hasta que no tenemos las experiencias oportunas, y muchas cosas pues llegamos a entenderlas gracias a eso. Entonces, si usted no ha tenido esas experiencias, quizás pues no lo pueda identificar, pero por lo menos sabe que hay algo por delante y lo va a buscar si quiere buscarlo y va a orar por ello. Me regocijo porque esta es la primera vez que escucho a alguien decir que los componentes del fruto del Espíritu se alcanzan en hermosa gradación. Aunque de cierta manera, pues eso, cuando Cristo es formado nosotros ya tenemos el fruto, y el fruto es amor, ¿verdad? Porque Dios es amor. ¿Y qué es el amor? Amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, no fe, fidelidad, que es una fe sostenida en el tiempo, una fe que persevera, mansedumbre y dominio propio o templanza, como quieran. Ese es el fruto. Es una naranja, como digo yo, con 8 gajos dentro. Cuando usted tiene el fruto, lo tiene todo.
pero hay una gradación para llegar ahí, ¿eh? Y alcanzar luego todos esos frutos. Parece ser que lo tenemos todo en la naranja, pero vamos apropiándonos de esos gajos gradualmente. Es decir, gradualmente, alcanzan una hermosa gradación, es decir, gradualmente o escalonadamente. Al menos lo es el crecimiento y la maduración del fruto, porque cuando Cristo ha sido formado en nosotros, teniéndolo a Él, tenemos el fruto completo. Esto efectivamente lo confirma mi propia experiencia. Sí, tenemos el fruto completo. Pero el fruto cuando se forma es pequeño y verde. Damos a luz a Cristo en nosotros, Cristo es formado en nosotros, pero es un fruto pequeño y verde que no nos puede alimentar, que todavía pues es ácido y que no se puede comer, no se puede degustar. Pero ese fruto ya va creciendo, va madurando, se va haciendo cada vez mayor y entonces al final tiene que llegar a la madurez a tener las características del fruto maduro, que tiene un color atrayente, que tiene un olor atrayente, que tiene un olor también, un aroma delicioso, que si usted lo muerde, pues es agradable, ni muy ácido, ni es completamente pasado, ¿no? Tiene su punto. A mí me gusta la cosa con un poquito de acidez. A otros les gusta más dulce, completamente dulce. Eso ya va para gustos. Pero ese es el fruto. Entonces el fruto está formado y lo tenemos todo, pero eso tiene que crecer hasta la madurez. Cristo formado en nosotros, pero hasta la luz del mediodía, hasta la plena madurez, hasta la plena filiación. Sin embargo, creo que es conveniente hacer algunas matizaciones. Primeramente, hemos de distinguir entre la paz que viene con la justificación, que es la salvación del Espíritu, que es nuestra Pascua en Egipto, que nos otorga conciencia de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Sí? Esta es la paz con Dios, en la que Cristo nos hace descansar. Dice, yo os haré descansar, Mateo 11:28. Pero no podemos quedarnos ahí, sino proseguir hasta el final de nuestro camino pentecostal, muriendo al yo, es decir, a la carne, en el cruce de nuestro particular Jordán. Digo particular porque es una experiencia individual que también se tiene que producir a nivel corporativo de iglesia, para que Cristo en amor sea formado en nosotros. Las fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, tienen que producir, hablan del crecimiento y una madurez en Cristo y operan tanto a nivel personal, individual, como a nivel corporativo, como cuerpo. Su congregación, si usted está en una congregación, tiene que llegar a un punto en que también todos juntos alcancen esa madurez. El cruce de nuestro particular Jordán para que Cristo, que es el amor, sea formado en nosotros. Cristo es el único fruto del Espíritu porque Dios es amor. Algunos hablan de los frutos del Espíritu. No, Cristo es un único fruto, el fruto del Espíritu, porque Dios es amor. Lo definido no puede entrar en la definición. ¿Qué es el amor? Gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esas son las características del amor, los gajos de la naranja. Este fruto viene de una vez cuando damos a luz a Cristo, que fue engendrado en nuestro espíritu. Esta culminación de nuestra etapa pentecostal nos saca del desierto anímico, que es la salvación del alma. Ahí es cuando el alma es ganada, hijitos míos, por los que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y también dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Fuimos salvos, pero ahora con paciencia tenemos que ganar nuestras almas. ¿Cómo? Sometiéndonos a ese bautismo de fuego al que nos lleva el desierto, el Espíritu, después de que recibimos ese bautismo. Y algunos creen que es el bautismo de jiji jajaja de la luna de miel, pero hay un bautismo de fuego. Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. Los que rechazan el fuego no crecen, no maduran. Bueno, repito, esta culminación de nuestra etapa pentecostal nos saca del desierto anímico, que es la salvación del alma, es el desierto, el alma, es Pentecostés, para acampar en la tierra prometida de tabernáculos, que es Cristo formado en nosotros. Cristo en vosotros, yo le he añadido ahí, formado en nosotros. Así conquistamos la paz
de Dios. Ahí el de es enfático. Paz de Dios, que es la paz aquí. Una paz que nosotros hallaremos, y hallaréis descanso, dice Mateo 11:28. Mateo 11:29. Y hallaréis descanso si la buscamos denodadamente. Aquí, Mateo 11:29, hallaréis descanso. Como primera manifestación del fruto óctuple del amor formado en nosotros. Esa será la primera manifestación. Amor, gozo. En este caso viene al revés, viene paz, gozo, amor. Tenemos el amor y después dentro de esos dos, gozo y paz, o paz y gozo. Es a la inversa. Según el texto de Romanos 4:17 citado arriba por Winslow, establecida la justicia, después viene la paz, y sobre la base de la paz, a continuación, el gozo. Esta no es la justicia posicional o imputada, sino que es la justicia experiencial. Repito, esta no es la justicia posicional imputada, sino que ahora ya, más adelante, es una justicia por experiencia. Nos hemos sometido al bautismo de fuego, el Espíritu nos ha llevado a la rendición y entonces tenemos esa paz por experiencia, la que se corresponde con los tipos de la obra de la segunda paloma y el segundo chivo de Levítico. Hay una obra de expiación que cubre, que tapa el pecado, pero hay una segunda obra, que es la obra de la segunda paloma y el segundo chivo, donde el pecado es quitado de nosotros. La que se corresponde con los tipos de la obra de la segunda paloma y el segundo chivo de Levítico, decíamos, con los que el pecado es quitado, es apartado. Ya somos, el pecado es alejado completamente. Con la primera paloma y el primer chivo, el pecado había sido cubierto, tapado a los ojos de Dios, ¿no? Ahora es quitado. Esto es como cuando Jacob se cubrió con las ropas del hermano mayor para engañar a Isaac. Nosotros cuando vamos cubiertos delante de Dios con las ropas de nuestro hermano mayor, que es Cristo, el Señor no ve al pecado en nosotros, no nos ve a nosotros, no ve nuestro pecado, sino que ve a Cristo, ve las ropas de Cristo, el vestido del nuevo hombre. Bueno, ahí el pecado solo había sido cubierto, ahora es quitado, llevado lejos de nosotros. Cuando cruzamos el Jordán y nacemos al reino, es nacer al reino. Otra vez, pues de alguna forma redimos el reino en semilla, pero luego el reino tiene que aparecer por experiencia. Y nacemos al reino, Cristo, nuestra justicia, ha sido dado a luz en nosotros. Entonces ahí tenemos esa segunda etapa. Más adentrados en tabernáculos, aquí viene lo que yo creo que sería la paz que sobrepasa todo entendimiento, además de la paz y el gozo, pero más adentrados en tabernáculos, además de la paz y el gozo, después seguirán otras características del fruto del Espíritu, me adelanta un poco, como son la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Y repito, es la fidelidad, no la fe. La fe es un don, la fidelidad es un fruto. Parece que la gradación u orden en el texto de Gálatas 5:22 es inversa a la de Romanos, es decir, que las ramas más altas del árbol de vida, es decir, de las ramas más altas del árbol de vida a las más bajas. También creemos que la paz con Dios, tenemos en la justificación en la Pascua, también creemos que a la paz con Dios que tenemos en la justificación en la Pascua y a la paz de Dios al final de Pentecostés y después el inicio de tabernáculos, cuando el holocausto ha sido totalmente consumido en el fuego del altar, le continuará la paz que sobrepuja todo entendimiento, paz propia de la tercera fase de tabernáculos. Que aquí yo tampoco creo que sería esa, me estoy corrigiendo a mí mismo, aquí sería esa paz que tenemos a pesar de las tribulaciones, como aquellos hermanos que eran los cuáqueros cuando estaban en el mar y iba Juan Wesley y había una tormenta, iban Juan Wesley y su hermano
y ellos pues estaban con mucho temor y veían a los cuáqueros, creo que eran los cuáqueros, y, y iban en ese mismo barco y ellos tenían había una tormenta, el barco estaba como que naufragaba, y ellos sin embargo estaban totalmente quietos, reposados y tranquilos. Y ahí fue cuando Juan Wesley dijo, yo tengo, y a mí me falta algo que tienen esta gente que yo no tengo todavía, ¿no? Bueno, pues aquí, después de tabernáculos, usted tiene una paz que es mucho más profunda, que es mucho, que no depende de las circunstancias, que a pesar de que haya cosas, incluso pruebas muy severas, usted tiene paz. Y además usted cada vez prospera en esa paz y cada vez prospera también conforme prospera su alma, el Señor lo va llevando a prosperidad en todos los órdenes. Pero no es esa paz extática que yo creo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, pero bueno, aquí estaba escrito así, no lo he modificado, quizás lo tenía que haber modificado. Bueno, cuando el holocausto ha sido total, le continuará la paz de Dios, aquí, la paz de Dios, que sería más bien al inicio de tabernáculos, y podríamos decir que aquí vendría a continuación, al final, la plena madurez de tabernáculos, esa sería la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz que sobrepuja el entendimiento, que sobrepasa el entendimiento, a mi entender, es una paz sobrenatural que algunas personas tal vez ¿eh? puedan gustar, vamos a poner degustar mejor, que puedan degustar coyunturalmente por medio de alguna experiencia estática que Dios pueda haberles concedido a modo de preparación para enfrentar algún tiempo de prueba especialmente fuerte y dolorosa, o como un regusto premonitorio de lo que les aguardará en la plena madurez cuando reciban el cuerpo glorificado. ¿eh? Al menos ese fue mi caso. Perdón, un mosquito por ahí. Al menos ese fue mi caso. Y sé que la autora, Maite Melendo, es una autora cristiana, en este caso es católica. Yo leí un libro de ella que, que contaba una experiencia que después me corroboró la que yo había tenido, semejante en su libro Soledad acompañada. Es un libro, luego esta autora después se mete en un berenjenales y en el eneagrama y en el sufismo y cosas así, lo que tienen algunos autores católicos que han llegado, digamos, a esa fase, pero que tienen una mezcla que de verdad que yo no sé. Claro, no tienen esa mezcla porque no acaban de salir de en medio de ellos, como dice Apocalipsis 18:4. ¿eh? Para, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, como ahora los católicos que, bueno, el nuevo Papa resulta que es como el otro anterior, globalista, la cabeza de toda esa agenda woke y de todo eso malo y aprobando la homosexualidad y todas estas cosas, y resulta pues que les parece maravilloso, ¿no? Habemos Papa. Qué ceguera, ¿no? Es decir, bueno, ya puede ocurrir lo que hagan ahí, no sé, pues, como si cae una bomba, ¿no? Les da igual. Ellos van a seguir siempre ahí. Qué pena. Una experiencia semejante en su libro Soledad acompañada. Tal vez este tipo, por eso esos libros, quizás usted, pues yo lo que le recomiendo que mientras no esté usted bien fundamentado y ya sea una persona madura, no se meta a leer cosas que le pueden distraer y le puedan confundir. Cuando usted ya tiene una base sólida, pues quizás el Señor le pueda permitir leer todas estas cosas y le van a enriquecer, porque realmente ellos han tenido cosas importantes y conocen a Cristo, aunque tienen pues árboles frondosos y lugares altos por doquier. Pero bueno, ya saben, entre las más altas cumbres están los más profundos valles. Tal vez este tipo de paz profunda, imperturbable, capaz de dormir en medio de la tormenta, pueda ser un estado permanente para los vencedores en la plenitud de su madurez, y sin duda lo será cuando estos reciban sus cuerpos glorificados. Yo, por ejemplo, le recordaba en mi experiencia, le relato, yo iba una vez caminando y
por cierto sitio y me sobrevino una paz increíble, ¿eh? Y era una paz como casi tangible, era como de otro mundo. Yo veía el paisaje que tenía delante y a mí se me asemejaba a como que eran los pliegues de las faldas de Cristo o de Dios Padre, ¿no? Que, pues eso, donde en esas faldas pues había árboles, había coches, había una chimenea echando humo, pero todo estaba perfectísimamente en una armonía completa y total con él, y yo tenía una paz fría, profunda, serena, y esa sí que era, puedo decir yo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que al mismo tiempo voy a decir que gozo, ¿no? Pero no, era paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que a mí el Señor me la dio porque yo estaba a punto de entrar en la prueba más severa de mi vida. Esto ya había sido después de llevar, ¿m? De haber pasado el Jordán y todo esto, y haber pasado por una prueba tremenda que me llevó a la rendición. Pero después de eso vino algunos tienen esta segunda experiencia que Guasman llama la cruz después de la cruz. Después de haberte rendido, ahora el Señor te lleva a una cruz más en profundidad, ¿no? Y para eso te da algo fuerte a lo que tú te puedas aferrar mientras pasas por ahí, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Pues así ocurrió para mí. Por eso le digo que esto pues pueda tenerlo alguno circunstancialmente o coyunturalmente, pero luego bien. Así que podríamos resumir, para no liarnos mucho, tenemos la paz con Dios en la justificación al ser perdonados nuestros pecados, tenemos la paz de Dios cuando nos rendimos a nosotros mismos al principio, al final de Pentecostés, o si quiere principios de tabernáculos, cuando estamos ya en el reposo, en la quietud de Gilgal, y después podemos tener esa paz que sobrepasa en todo entendimiento circunstancialmente, o en la plena madurez, que yo creo que porque yo no he llegado a eso, pero esa experiencia fue para mí, además fue una experiencia que duró para mí, no fue como otras cosas que son así instantáneas, eso duró para mí yo creo que 2 o 3 minutos, una cosa así. O sea que yo la pude degustar bien, ¿no? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo creo que esa se nos dará permanentemente cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados y cuando estemos en un estado de verdad increíble. Bueno, aparentes victorias del enemigo. Bien, eso será el artículo que nos tocará para el próximo día que veamos este libro, Reflexiones acampados a Gilgal 3, que el tomo 3, que ya saben que es uno de mis libros que pueden adquirir en Amazon y que pueden también descargar gratuitamente si ustedes así lo quieren. Bueno, déjenme que hoy no me olvide, se me ha olvidado, quería haberlo hecho al principio, pero quizás mejor al final, porque hasta el final van a llegar aquellas personas que realmente están comprometidos y a los que quizás pues hoy oiga el Señor mejor que a otros, ¿no? Bien, quería pedirles que oren por una hermana ahí en Argentina que se llama Norma. El otro día, que fue anteayer, yo precisamente había tenido unas conversaciones, cruzamos unos mensajes con ella, mi esposa y yo, y resulta que al día siguiente su hermana nos llama para decirnos que ha tenido un ACV, parece que es un accidente cerebrovascular, o sea, algo que le afectó a la circulación del cerebro y demás, ¿no? Parece que como que no podía hablar, parece que no ha sido una cosa muy severa y parece que está bien y que se está recuperando, pero bueno, les pido que oren por ella para que se restablezca completamente y no le quede ninguna secuela y que el Señor use esto para bien de ella y de los que le rodean. Bueno, pues gracias por haberme traído hasta aquí, por haberme acompañado hasta aquí, perdón. Oro para que el Señor los bendiga a todos este fin de semana y los cuide, y también para que el Señor les dé esta maravillosa luz de tabernáculos, que ustedes puedan degustar la paz de Dios y también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, pues dicho esto, solo me queda emplazarles hasta el lunes y hasta entonces, pásenlo bien.